filología, soy licenciada en letras, lectora fundamentalmente, promotora de lectura y de literatura infantil y juvenil. Esa es la banda sonora de mi vida. Narrativa que nos han tratado de imponer desde el poder, desde la llegada de Hugo Chávez al país. J.K. Rowling es una escritora típicamente inglesa, se ha tejido mucha historia alrededor de ella, por supuesto, por el éxito de que ser una mujer pobre, que no tenía dónde vivir. Ella misma se ha dedicado a desmitificar un poco, sí, cuando salió Harry Potter estaba en una situación complicada, pero ella es una mujer que recibió educación, que es formada en filología, que es formada en literatura. Eso se siente muchísimo en su obra, que es una obra profundamente occidental, que se nutre muchísimo del imaginario de nuestra cultura base, que es Occidente, y por supuesto se enriquece inmensamente con todo lo que es propio de la cultura inglesa, como este Quidditch, que puede ser también un rugby o un fútbol, o esta noción de los internados, de las casas de estudio. También se siente muchísimo en el uso de los referentes de los bestiarios, que son muy medievales. Los primeros bestiarios también vienen de Inglaterra. Entonces, claro, ahí hay un trabajo de filigrana muy elaborado, en el que esta mujer, además de entrar a un terreno que sí se conoce fundamentalmente por grandes autores masculinos, encuentra un nicho propio, no solo por ser mujer, sino fundamentalmente por ser capaz de crear un universo propio sustentado en el universo occidental, que nos envuelve a todos. Yo te voy a ser sincera, yo tengo un problema con las moralejas. Creo que la literatura no está para enseñarnos nada, pero cuánto aprendemos leyendo, ¿no? Entonces es como diferente. Sin embargo, claro, dentro de esos aprendizajes, que no sé si calificar como moralejas, pero sí son aprendizajes, está uno de los que yo sé que suena a veces naif, pero la indicación de uno de mis más grandes creencias, y es que el amor es la fuerza que mueve el mundo. Todo lo que se logra a través del amor por las personas, por lo que hacemos, y esa es una saga que desde su origen se sustenta en el amor, que parte de los padres de Harry, al de las personas que lo cuidan, al de sus amigos y por supuesto después al de la familia que él mismo construye. Creo que ese es el eje principal para vencer el mal, el amor. Es bien interesante ver, porque los que somos un poco conservadores siempre nos da miedo cuando llevan los libros al cine, que sean fieles, que se respete la trama original. Yo creo que las obras cinematográficas basadas en los libros de Harry Potter están muy bien logradas. Creo que se hicieron con un profundo respeto por la historia, por lo que la autora evidentemente quería comunicar, que también participó en la producción. Pero también es interesante ver que es un nuevo discurso. El cine o cualquier nuevo formato implica una adaptación y una reinterpretación de lo que se está haciendo. Eso puede salir bien o puede salir mal. En este caso creo que por supuesto siempre hay detalles que uno dirá, yo lo hubiese hecho de otra manera, pero en general creo que en la mayoría de las obras hay un logro de comunicar y de hacer sentir al que llega a las películas un vínculo muy cercano, como se siente con los libros también. No defraudan para nada. Lo que pasa es que cuando las cosas tienen éxito, son boom, nos da miedo, ¿no?, de que todo sea marketing. Realmente los libros de Harry Potter tuvieron un proceso inverso. Los libros de Harry Potter no los quería publicar nadie, y finalmente quien apostó fue una editorial chiquitica, que bueno, fue visionaria, me imagino que ahorita las casas grandes llorarán por eso, que se permitió publicarlo, y así humildemente empezaron a venderlo en librerías, y los chamos empezaron a leerlo porque les llamó la atención, y empezó a hacerse famoso de boca en boca, o sea, de lector a lector. Y ya eso cambió completamente la estrategia de marketing. O sea, ya no fue un boom alrededor, el boom vino después. Entonces ya eso marca una pauta, es entre lectores, y entre lectores de las edades a las que estaban dirigidos. Yo creo que son
libros extraordinarios, respetuosos, bien escritos, que no dejan cabos sueltos, que construyen personajes verosímiles, multidimensionales, que tienen un imaginario riquísimo para muestra también todo lo que ha salido después, los libros que salieron alrededor de la saga, las películas que están saliendo alrededor de la saga. Eso se puede construir en la medida en que tú tienes un imaginario sólido, personajes también sólidos, una historia que sustente lo que tú estás diciendo. Y por eso, mira, han permanecido en el tiempo, son mucho más que un fenómeno puntual de masa. La calidad literaria se impone y al final yo ya me atrevería a decir que es un clásico. Un buen libro tiene muchísimas capas y muchas formas de interpretar. Allí se percibe un humor muy inglés. Los ingleses son especiales en su manejo del humor para presentar la crítica también de una sociedad. Allí efectivamente hay cuestionamientos al establishment, hay cuestionamientos a lo que es la sociedad inglesa, la educación, la política, las estructuras burocráticas. Se podría hacer un estudio político interesantísimo de cómo se mueven los hilos dentro del poder, y yo creo que esa es una lectura también bien arriesgada y bien rica que se puede hacer de la saga, además de que la transgresión viene también dada porque los protagonistas son unos chamos. Los chamos suelen generalmente ser como un eslabón débil, ¿no? O vulnerable dentro de las cadenas de poder. Y aquí, bueno, aquí esas generaciones son las que vienen a poner sobre la mesa que el orden también tiene que revisarse, que el poder puede ser subvertido y que hay que refrescar también las formas de relacionarse, ¿no? Eso es bien interesante. Últimamente lo que he leído literatura para adultos, que he tenido la fortuna de conseguir en formato digital. Leí un bellísimo libro de un escritor argentino que amo, que es Andrés Neumann o Neumann, que se pronunciaría, que es Fracturas, que es de Alfaguara. Estoy empezando a leer Ordeza de Manuel Luis Matas. Ese es como de mi literatura para adultos, y sí estoy volviendo también a mis autores fundacionales para niños, porque es el área en la que trabajo. Estaba releyendo la biografía, la autobiografía de Roald Dahl, el escritor inglés, Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda y todo esto. ¿Por qué? Porque bueno, él es la base de muchísimas cosas que tienen que ver con mi línea de trabajo, y además es un autor también de todos los tiempos. Un autor que reivindica además al niño y su rol en la sociedad, y que además entiende que la transgresión también es una forma de decir verdades muy mordaces. En eso estoy ahorita. Hay un libro que es un clásico de la literatura venezolana, que es Ana Isabel, una niña decente, de Antonia Palacio. Los mandan a leer en el colegio, y a veces cuando uno le mandan a leer los libros en el colegio no le presta como una atención tan grande como cuando lo puedes leer por placer. Recomendaría ese, y sin duda otra mujer maravillosa que es leer a Teresa de la Parra y Memorias de Mamá Blanca, que es un libro en construcción de personajes extraordinarios. Yo creo que Venezuela, la literatura venezolana siempre ha estado muy cercana a lo que vivimos. Mira, lo vemos desde Gallegos, sin ser una experta ni mucho menos en el tema. También lo vemos en estas generaciones que salieron más hacia el urbano, como Tráfico, como Guaire, que yo creo que marcaron una nueva relación con lo que era la literatura y nuestra relación con la vida. Creo que se están empezando a levantar voces para también contarnos desde esta tragedia, que a veces nos abruma tanto, que yo creo que va a haber, es una posición muy personal, que va a haber que decantar un poco, que tenemos que respirarnos para poder salir del intrauma, por así, y pasar quizá en el post-trauma a ver qué cosas sacamos, ¿no?, de estos 20 años en los que evidentemente ha habido muchísimo dolor, pero también ha habido belleza, y que quizás no podemos verla todavía en su esplendor
porque precisamente estamos atrapados, ¿no?, en lo otro. Yo creo que aquí hemos descubierto cosas maravillosas de nosotros mismos, también de amor, de generosidad, de cooperatividad, y creo que la literatura ha empezado, sobre todo desde la poesía, a levantar voces en relación al dolor, porque efectivamente el dolor emerge y necesita decirse, pero creo también que quizá en unos años más decantados podamos además mirar en perspectiva desde otro país, donde vuelvan las editoriales, donde Monte Ávila sea lo que fue, donde nos llenemos de libros, podremos ver ese país que fuimos y el que queremos construir, que esperemos sea muy próspero y feliz. Insistir y creer en nuestras capacidades de construir. Creo que esa es la lección medianamente aprendida, pero que podemos seguir trabajando. Tenemos un país con muchísimas posibilidades, con una inventiva grandísima, con una generosidad inmensa y que efectivamente esa unión, cuando emerge, salen cosas maravillosas. Y creo que ese es el mensaje, seguir en cohesión desde la diversidad, pero para construir el país que queremos. Hoy hablamos con María Luz Moraleda sobre la relevancia que tiene una capital cultural en Europa para este 2019. Es la ciudad italiana de Matera. María Luz, cuéntanos por qué ha sido denominada así en este año. Buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal, amigos de Vale TV? Un gusto saludarles de nuevo. Para empezar, es la tercera ciudad más antigua de este mundo, después de Alepo en Siria o Jericó en Cisjordania. Matera nos remonta a la Edad de Piedra y lo que sorprende al visitarla es ver cómo esta ciudad está completamente construida bajo las rocas. Lo mejor es caminar por sus laberínticas calles, descubrir sus miradores, sus iglesias rupestres y sobre todo sus grutas, patrimonio mundial de la UNESCO. Algunas de estas grutas, llamadas sassi y construidas en empinadas escalinatas, son ahora hoteles de lujo. Otras, como Casa Grotta, son cuevas museo que nos explican cómo vivían dentro de estas grutas los materanos hasta los años 50 del siglo pasado. Y es que hay que decir que entonces para los italianos esta forma de vivir les parecía tan pobre y primitiva que lo consideraban una vergüenza para el país, algo que ahora ha dejado de avergonzarles y se ha convertido en un orgullo cultural no solo para Italia, sino para toda Europa. María Luz, ¿qué eventos culturales tiene Matera que ofrecer para el 2019? Además de la espectacular inauguración que pueden ver en estas imágenes, Matera acogerá más de 300 actividades entre talleres, conciertos y exposiciones que ponen en relieve su arqueología y su arte rupestre. Pero sobre todo, sus organizadores quieren que los ciudadanos sean los protagonistas de estos eventos festivos. Para ello, los habitantes de Matera participarán, por ejemplo, en la representación del Purgatorio inspirado en la Divina Comedia de Dante. Matera comparte capitalidad europea con otra ciudad en este año. ¿Cómo se designan estas capitalidades europeas en el 2019? Así es, Matera comparte capitalidad cultural europea este año con la búlgara Plovdiv, construida alrededor de 7 colinas. Los detalles sobre esta ciudad los conocerán muy pronto con nosotros. Y para ser elegidas, cada ciudad europea que lo desee puede enviar su propuesta a la Comisión Europea y un grupo de expertos decide si la preselecciona. Hasta 2022 ya están designadas todas las capitales europeas de la cultura. El objetivo es mostrar al final la gran diversidad que caracteriza a las diferentes ciudades y regiones de la Unión Europea. Sin duda, toda una oportunidad para dar a conocer lugares, redescubrir ciudades e impulsar el turismo. Desde el canal internacional DW Deutsche Welle volvemos pronto con más temas culturales europeos. María Luz, muchas gracias por tu reporte desde allá y nos vemos la próxima semana en Espacio Arte de Vale TV.